Bueno, buenas tardes. Creo que el tema que va a abordar hoy Antonio es de rigurosa actualidad. Yo no recuerdo que el tema de la inteligencia artificial aparezca todos los diarios con distintos enfoques, distintas maneras de conversar sobre él, pero lo que sí estoy bastante convencido que de alguna manera esta expansión de la inteligencia artificial puede llegar a configurar un orden mundial distinto al que hemos vivido hasta ahora. En ese sentido, destaco lo que hablábamos hace un minuto con Antonio. Esto lo he descubierto yo hace un par de meses o un año. Antonio desde el año 81 viene hablando de este tema. Así que estamos frente a un precursor. Y al mismo tiempo que aborda hoy el tema de la inteligencia artificial, también incluye otra de mis preocupaciones, y creo que es preocupación de todos. ¿Qué le va a pasar a la democracia cuando la inteligencia artificial siga abordando caminos que hasta ahora no conocemos? Bueno, esas preguntas las tiene que contestar Antonio. Así que los dejo a todos ustedes y saludo a quienes son en Zoom, nos están acompañando Hola. Al- hoy. Hola, ¿qué tal? Bueno, buenas tardes. Vamos a ver cómo consigo transmitir algo de este barullo enorme que es hoy la inteligencia artificial. Eh, yo lo he llamado la inteligencia artificial generativa porque es la que nos preocupa o nos ocupa más. Progresos y acechanzas para la democracia. Eh, Dos palabras sobre la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es un campo de la informática que busca crear máquinas que puedan realizar temas que normalmente requieren inteligencia humana. Esto incluye cosas como aprender, razonar, resolver problemas y entender el lenguaje. Esto de entender el lenguaje es importantísimo porque me permito contar una anécdota. En Pisa hay un instituto de lingüística computacional que en los años 70 dirigía un tal Zampolli, que para nosotros era un tipo macanudo, pero medio loquito. ¿Loquito por qué? Porque había creado un grupo para estudiar el lenguaje natural para aplicarlo a las máquinas. Por supuesto estaba loco. Y todos lo tratábamos bien, pero como loco. Hasta que vino Chomsky y nos dijo, ustedes son todos unos ignorantes. Zampolli tiene razón. Esta es la vía para seguir. Es lo que hoy hace ChatGPT. Es decir, lenguaje, estudia el lenguaje natural para trabajar con las máquinas. En aquel momento nos parecía un loco, realmente. Es decir, tuvimos que cambiar de pensamiento con el tiempo. En los años 1980, 90, cuando me ocupaba de la automatización de los razonamientos, un grupo
bastante reducido de personas en Europa hacían algo parecido. Siempre porque lo teníamos a von Wrigh, que nos daba la seguridad de que estábamos trabajando bien. Teníamos la suerte de contar con von Wrigh y de destacadísimos lógicos, filósofos, lingüistas, expertos en informática, y pude organizar 4 congresos que se llamaron Lógica, Informática, Derecho, sin I, sin O, sin nada. Es decir, ya el título era para pelearse, y de hecho surgieron un montón de críticas. Me llevaba 4 años organizar. Este es el primero, el 81. Me llevaba 4 años organizarlo. El segundo, 85, y el tercero, 89, y después tuve un cuarto en el 93. Es decir, 4 años. Repito, lo pude hacer porque tenía el dinero, porque me apoyó el departamento de ciencias del Consejo Nacional de Investigaciones italiano, porque me apoyó von Wrigh y porque me apoyó inclusive el intendente de Florencia, que durante una semana tenía el gota de la inteligencia mundial en Florencia. También fue una suerte poder hacerlo en Florencia. En otro lugar no sé si habría tenido el mismo éxito. En fin, fue interesante, trabajamos, pero eran cosas de pocas personas, para pocas personas. Pasaron 40 años, la inteligencia artificial creció desmesuradamente, convirtiéndose en la invención más amplia de la humanidad. Digo la invención más amplia, porque todas las otras invenciones han sido sectoriales. Transporte, carreteras, medicina, derecho. Esta abarca prácticamente todo. Y no solo eso, sino que todas las otras invenciones han dejado un tiempo para que los humanos nos acostumbrásemos a su existencia. Piensen en el tren. ¿Cuánto tiempo demoró para que la gente se acostumbrase a viajar en tren? Esta no. Esta no, por una razón muy simple, y es porque hay millones de personas en este momento en el mundo que están trabajando en esto. Mientras nosotros tenemos la reunión acá, hay un grupito en China, otro en la India, que están trabajando y están produciendo cosas. Y es imposible pararlo. Ustedes habrán notado que algunos autores se han dado cuenta que la inteligencia artificial puede ser peligrosa. Entonces, dijeron que sería conveniente dejar de investigar por lo menos por un año. Es una estupidez. Lamento decirlo por las personas que firmaron esa carta. Pero es una estupidez, porque piensan que la inteligencia artificial es como una fábrica. Si una fábrica la puedo cerrar.
Acá esto no lo puedo cerrar porque ha inundado el mundo. ¿Cómo hago para parar a los chinos, a los hindúes, a los japoneses y a los de Tucumán que están trabajando en esto? No consigo. Y, y viene a la mente la idea que las invenciones más importantes son peligrosas, todas. Fue importante la división del átomo, pero trajo la energía atómica. Y hoy la energía atómica está más o menos controlada porque hay solamente 9 países que tienen energía atómica. No sé si es un control, pero se necesita un país. Esto no se necesita nada. Cualquier persona, cualquier grupo puede trabajar en esto. Y yo diría que la fusión del átomo, Internet y la inteligencia artificial son las 3 invenciones últimas peligrosas. Es decir, importantes para la humanidad, pero peligrosas. Y que algunos autores califican de más importante o menos importante según la peligrosidad. La teoría del razonamiento tiene una larga tradición en lógica y esta ha sido la manera primera de abordar los problemas. Aristóteles, en la expresión, sostuvo que la lógica se ocuparía de los enunciados que fuesen susceptibles de ser verdaderos o falsos. Aristóteles dice, ¿qué es la lógica? El pasaje de un conjunto de enunciados verdaderos a un conjunto menor, que es la consecuencia, verdaderos. Ahí estamos en el siglo III antes de Cristo. Aristóteles pone la lógica en la semántica, porque habla del sentido. Con Carlos Alchurrón, un lógico argentino, nos pusimos a trabajar y notamos que los códigos y la escritura de la lógica se parecía más a la escritura de un programa de computación, a la escritura de una pieza musical, y se podía juzgar por razones formales. Entonces dijimos, señores, la lógica no es sintáctica, no es semántica, sino que es sintáctica. Y escribimos un artículo que se llama Lógica sin verdad, que fue duramente atacado por mucha gente, incluyendo la von Bricht. Pero bueno, para mí, a nosotros nos resolvió un montón de problemas, porque tratándola sintácticamente, la lógica permite hacer resultados que no tienen nada que ver con el sentido de la expresión. Hay una novedad nociológica con la inteligencia artificial. Desde los albores de la cultura, el tema importante fue cómo transmitir el conocimiento. Es decir, cómo conservar y transmitir el conocimiento. De ahí la importancia de las bibliotecas, empezando por la Biblioteca de Alejandría. La inteligencia artificial, en cambio,
tiene una arquitectura cognitiva, una nueva capa de neuronales que sugieren a través de las internaciones que hacen un razonamiento. Y esto es muy importante para nosotros. Gracias a los nuevos instrumentos, nace un elemento nuevo que llamamos agente por comodidad. Nosotros trabajamos con inteligencia artificial y empezamos a enseñarle la parte que más nos interesa. Y ahí se crea un agente. Y terminamos dialogando con el agente. Ojo, que la gente no dice solamente las cosas que están en la red. Es capaz de conocimiento nuevo. Nada del otro mundo, está siempre sacado de lo que está en las redes, pero es conocimiento nuevo. Esto es una novedad absoluta, porque una cosa es tener un instrumento para guardar el conocimiento y otra cosa es tener un instrumento para acrecentarlo. Y ahora tenemos las dos cosas. El robot ha provocado miedo siempre. Ha provocado miedo ancestrales, desde el golem de la tradición hebrea. En el Salmo 119, verso 16, se dice: inconcluso o esbozado me vieron tus ojos vieron mi embrión, y en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados cuando no existía uno solo de ellos. Como ustedes saben, de la Biblia hay 50.000 interpretaciones. Una de ellas, la Cábala, que es una interpretación bastante difundida, dice que este es el golem. Y hay una tradición hebrea que un rabí en Praga creó un monstruo que después no lo pudo controlar. Este es el golem famoso que le tiene miedo. Y fíjense ustedes que uno de los autores que más se opone a la inteligencia artificial y que dice que es muy peligrosa es Harari. Harari es el mejor vendedor de ideas que yo conozco, porque vende sus libros como agua. Además, es el consultor de todos los gobiernos. No es demasiado serio cuando escribe, pero claro, tiene un predicamento impresionante. Y él es judío. Y piensa siempre en el robot. Esta es una conclusión mía. Tendríamos que llamarlo a él para llamarlo, ¿no? Y ahora no. Se paró. Bueno, hacemos un pequeño... Ahí está. Por otro lado, la democracia está en crisis. Todos celebran sus cualidades,
pero cada vez hay menos democracias completas y cada vez hay más estados autoritarios. Conocemos sus cualidades, pero vale la pena reflexionar sobre los defectos. Los defectos de la democracia: su amor-odio con la economía, la crisis de representación, el ocaso de los partidos, el caudillismo, la falta de información y razonamiento de los votantes, la manipulación del ciudadano por la propaganda desde donde considera nociva y donde el factor indispensable del debate público, el problema de las dictaduras plebiscitarias, el fraude electoral, el incumplimiento, las promesas intelectuales, típico caso Menem, las perspectivas del derecho internacional, la educación cívica, sus posibilidades y sus peligros de manipulación. Una reflexión: la educación en general también es manipulación, pero manipulación, digamos, de la buena, si es que podemos hablar de buena y mala en este caso. De nuevo, se para. Ahí está. Ventajas para... No. ¿Está bien? Sí. Ventajas para la democracia. Y las ventajas son que hace mejor y más previsible los cuadros. Hay una transmisión a todo el mundo. Mejora las decisiones, porque en un cuadro uno puede tener rápidamente todo lo que hay, mientras que antes necesitábamos años para bajar libros. Y soluciona la política de la propaganda. Casos de éxito. En Taiwán se usó la inteligencia artificial um, para las votaciones y anduvo muy bien, cosa que no pudo lograr el Parlamento. En Estonia, además de las elecciones, tienen un sistema que les permite a todos los ciudadanos comerciar, trabajar con inteligencia artificial prácticamente gratis. Y todo el mundo la usa y es muy efectiva. En Finlandia también se tomaron decisiones desde el punto de vista de las elecciones, porque es más rápido, se cuentan más rápido los votos. Peligros: el mal uso de la inteligencia para la democracia comienza por el hecho que ha tomado prácticamente todas las actividades humanas. Esto es un inconveniente. Por el mundo nuevo que ha creado sin tiempo para adecuarse. Antes teníamos tiempo para adecuarnos, ahora no. Inclusive entre los más interesados en este tema, cuando hablamos entre nosotros, nos preguntamos: ¿y vos dónde estás? Y mirá, yo estoy más o menos en octubre del año pasado. ¿Estás bien? Estás muy bien. Porque hay otros que estamos más atrás. Es muy difícil seguir todo, sobre todo para nosotros que tenemos deditos gordos para escribir.
mis nietos no, porque para ellos la cultura digital es normal. Para nosotros no, nosotros somos los últimos representantes de la era Gutenberg. Todavía buscamos el libro. Bueno, los empresarios consideran hay un gran ahorro en automatizar todos los procedimientos y se han lanzado a automatizar todo, inclusive lo que tienen malos programas para automatizar. Ustedes lo habrán notado, hay programas en los cuales cuando usted quiere entrar, lo que a usted le interesa no está en el programa. ¿Por qué? Y porque el que hizo el programa lo hizo pensando que el programa era eh, absoluto, total, y no era cierto. En general, lo que hacen las personas inteligentes es dejar una ventana para que en caso de que no se pueda resolver, lo resuelva un humano. No porque el humano va a tener resultados mejores que la máquina, pero sí va a tener resultados más humanos. Y los otros van a poder entenderlo mejor. El hecho inédito que 15 empresas, 8 norteamericanas y 7 chinas, estén manejando el desarrollo más importante de la inteligencia artificial, con exclusión de todas las demás. Es decir, hay 15 empresas que manejan todo el desarrollo importante de la inteligencia artificial. ¿Y los demás qué hacemos? Y lo que podemos. Hacemos lo que podemos, pero nos metemos en campos más chiquititos, porque con ellos no se puede. Es decir, imagínense ustedes, Google. Google, es decir, los, los budgets de cada una de estas empresas, el más chico es varias veces el superior al budget de Estados Unidos. Varias veces. Google muchísimas veces. Y entonces, tener una empresa que tiene miles de millones atrás es todo un problema. Es un problema para sancionarla, es un problema para competir con ella. Algo no está bien. No está bien que 15 empresas manejen todo el desarrollo importante de la inteligencia artificial en este momento. ¿Y dónde va a parar la inteligencia natural de los pequeños si usan siempre la inteligencia artificial? Acá empiezan los primeros problemas. Los chicos de la escuela primaria no saben las tablas. ¿Por qué? Y porque la tienen en el celular. ¿Para qué se van a aprender las tablas si la tienen en el celular? Pero esta es una manera de delegar nuestra propia inteligencia al aparato. Y a medida que se va delegando, y claro, hemos descubierto que delegando funciona mejor, pero a medida que vamos delegando, vamos perdiendo nuestra capacidad de trabajar con eso. Es un peligro. Lo tenemos que tener en cuenta. Peligros y amenazas de la democracia. Bueno, los peligros ya más o menos los dijimos. Las ventajas también. El caso de Cambridge Analytica. Cambridge Analytica es muy interesante para estudiar todo esto, porque tiene una película.
Hay una película que se hizo, creo que en el 2018, donde muestra cómo trabajaron para el Brexit. Eh, Ellos tenían una ventaja que no se tenía antes. Pudieron acceder a todos los datos, todos los que habían votado en Inglaterra, todos. ¿Y qué fueron a ver? Aquellos que habían votado, pero que no fueron a las elecciones. Es decir, los que se inscribieron para votar, pero no votaron. Y ahí fueron a hacer entrevistas. ¿Y qué se encontraron? Rabia, rabia, desazón, frustración, porque eran todos los que habían quedado al lado de la British carrera. Entonces a esta gente le dijeron, mire, para resolver su problema, lo mejor que puede hacer es irse de la Unión Europea. Podrían haberle dicho exactamente lo contrario. Pero le dijeron eso y ganó Brexit. Ganó el referéndum. Ahora están arrepentidísimos. Pero es tarde. Han pasado como 20 años. Bueno, es tarde. El balance. Las ventajas, creo que las dijimos, y los peligros, creo que los dijimos también. Regulación y marcos legales. Hay, justamente pensando en que el tema de atómico se reguló a través de acuerdos internacionales, se pensó que con regulación se podía contener la inteligencia artificial. Y hay que reconocer que Europa hizo un trabajo extraordinario en este campo, con una ley maravillosa que prevé un montón de casos. Pero recuerden, yo trabajo también en Europa. En Europa no producimos nada que sea del todo importante, porque están esas 15 empresas que hacen las cosas importantes y nosotros tenemos que vivir de los intersticios que nos dejan. Es una realidad, no es lindo. Imagínense América Latina, ¿no? Estoy hablando de Europa. Imagínense la América Latina. Estados Unidos trata de regular más bien sin regular. Es decir, trata de regular con mucha libertad para los que crean. ¿Por qué? Y porque ellos son los creadores. Entonces tratan de no ponerle límites. El caso de China es muy interesante porque está a mitad de camino. Los chinos en los años 80, 90 se dieron cuenta que todos los datos que tenían ellos sobre la población les servía para hacer regulaciones, para dirigir a la sociedad, es decir, como dice un panfleto chino, para hacer una sociedad más informada y más dócil. Ojo con la palabra dócil, porque es una dictadura. Será todo lo iluminada que ustedes quieran, pero es una dictadura.
Y hay una regulación global que hizo la UNESCO, que es interesante, que probablemente si trabajamos sobre eso se puedan sacar buenos resultados. Conclusiones. La primera conclusión es que la inteligencia artificial no es ni buena ni mala, es un instrumento. Y como todos los instrumentos, puede servir para hacer cosas maravillosas o para hacer desastres. Eso depende de quién lo use, del contexto, de las intenciones. La inteligencia artificial puede traer a la democracia varias ventajas, pero puede traer también peligros, como hemos estado viendo. Y ahora se me paró. Ahí está. Una regulación muy importante, la cual no voy a entrar porque llevaría mucho tiempo, pero es la Magnifica Humanitas de León III, del 13º. ¿Por qué? Y porque trata la estructura y la tesis central del uso, del buen uso de la inteligencia artificial. No se oponen a la inteligencia artificial. Dice que hay que saber usarla. Y yo estoy totalmente de acuerdo. Creo que es el pensamiento de la mayor parte de las personas razonables de este mundo. Además, está hecho por gente que sabe. En el Vaticano hay gente que sabe de estos temas. No están hablando desde una ideología o desde una religión. Saben lo que están haciendo o lo que están diciendo. Bueno, la dignidad humana y la inteligencia artificial pone por encima de todo la dignidad humana y me parece importante. Peligros identificados en la encíclica, ya lo vimos antes, propuestas y gobernanzas de la inteligencia artificial. Les ruego que la lean. Acá no tenemos tiempo de tratarla porque son propuestas muy razonables y medidas de gobernanza de la inteligencia artificial también razonables. Hay un impacto científico global que ya se ve en Silicon Valley, en la política mundial y en las academias. Empieza a verse la influencia que tiene la encíclica papal. Por eso es importante verla, pero verla con alguien que sepa lo suficiente, que no soy yo. Cuando leemos una novela de Dickens, Toni Morrison o Gabriel García Márquez, no solo consumimos elegantemente ordenada una página, entramos en su conciencia. Nos importa que otro ser humano haya sufrido, luchado, imaginado, dudado por algún modo y lo ha transformado en lenguaje. Este escrito nos conmueve porque son en cierto modo imperfectos. El mayor poeta de la lengua inglesa, Keats, hablaba de la negative capability, es decir, la capacidad negativa, la capacidad de convivir con la incertidumbre,
la lucha, la duda y ser miembro de una infalible búsqueda de hechos y razones. Durante décadas, la sociedad nos alentó a pensar en los seres humanos principalmente como máquinas analíticas. Pero ahora descubrimos que las máquinas analíticas son puramente sintácticas y nosotros somos semánticos. No nos conformamos con la sintaxis. Es decir, lo que a nosotros nos vino muy bien para trabajar en inteligencia artificial tiene sus peligros. La idea que la democracia está en crisis debido a la solución de argumentos racionales por emociones primarias. Fíjense que esto es un poco la duda. Ayer o antes de ayer, Trump habló con Infantino y le pidió que le quitara la sanción a un jugador norteamericano que había sido penado con una tarjeta roja. E Infantino le hizo caso y se la sacaron. Pero lo desgraciado de todo esto no es solamente el hecho, sino que Trump dijo públicamente que él lo había logrado. Es decir, estamos en un momento en que no solamente se violan las normas, sino que se ponen contentos y hace notar que él ha violado la norma. Es una época turbulenta donde hay argumentos de emociones primarias y no son racionales. Un buen canudo, muchas gracias. No, muchas gracias. Gracias. Hay un autor, Kurzweil, que parte de una observación simple y radical. La tecnología no crece linealmente, sino exponencialmente, no sumando, sino multiplicando. Y cuando algo se multiplica, llega a un punto donde el cambio se vuelve tan rápido que es imposible predecirlo antes. Este punto es la singularidad. Y acá cito a Byung Chul Han, que es un filósofo chino, pero que trabaja en Alemania, y en un libro que escribió que se llama Infocracia. Hay 9 países que tienen bombas atómicas, pero no hay un monopolio estatal de la bomba atómica. Sin embargo, para crear una bomba atómica se necesita un Estado. La inteligencia artificial no. Puede ser cualquiera. El grupo de muchachitos que se reúne en el café tal. Y se acabó. Y esta nueva tecnología tiene estos, yo dije 15, pueden ser más, pueden ser menos, no importa ahora el número, pero digamos unos 15, 17 empresas que las dirigen. Los riesgos legales del uso de inteligencia artificial tiene público mucho más allá de nuestros comportamientos como consumidores, ya que el peligro
pasa a ser un tema importante para la democracia moderna. Y aquí el control de los datos, la manipulación de las noticias falsas y muchas otras formas. Algunos ejemplos hablan del riesgo de haber un totalitarismo digital mediante la inteligencia algorítmica. Yo no creo tal cosa, pero es un peligro. Cuando el gobierno chino vio que la tecnología de la información estaba convirtiéndose en parte de la vida cotidiana, se dio cuenta que contaría con una nueva y poderosa herramienta para recopilar información y controlar la cultura con el fin de hacer un pueblo más moderno y más gobernable. Son las palabras de ellos. Ah, bueno, ahí ya hablo de la película de Brexit. Véanla porque vale la pena, porque ahí muestran cómo se trabaja en este campo. Y lo muestran clarito. En Estados Unidos, los gigantes de la inteligencia artificial han comenzado a probar métodos capaces de detectar la vulnerabilidad informática en forma autónoma. No es el único frente, pero es un sistema que toma decisiones sobre rutas, inventarios, precios de cadena globales sin intervención humana. En energía hay redes eléctricas donde algoritmos gestionan en tiempo real y en equilibrio en producción y demanda. La lista se alarga, el cambio está no solo en que estos sistemas hagan cosas nuevas, sino que empiezan a hacerlas a gran velocidad, a tanta velocidad que nosotros tardamos en seguirlos. Y esto es un tema importantísimo. Hay dos polos. Quienes siguen apelando a la razón convocan a los textos, a la evidencia. Este régimen, el régimen que se hace por inteligencia artificial, no se funda en la prueba, sino en la adhesión. Y por eso Trump puede decir, yo fui el promotor de esa sinvergüenzada. No es racional. El que lo apoya es porque quiere apoyarlo. Pero está diciendo, yo soy un sinvergüenza. Se vive de emociones primarias, miedo, indignación, rabia, resentimiento, construyen relatos que no necesitan validarse en la realidad porque encuentran su eficacia en la resonancia activa que generan. Aquí conviven, sin contradicciones aparentes, el dogmatismo religioso, el populismo de diversa índole, los nacionalismos que están en auge, el nacionalismo identitario y la cultura del odio. El 2 de agosto marcará un hito importante en la inteligencia artificial europea, ya que se inicia la fase operativa dedicada a los sistemas de alto riesgo. La fecha técnica de GPT muestra cómo la evolución tecnológica también está aumentando la complejidad de las reglas, los motivos. Los modelos Sol, Tierra y Luna se clasifican como algo de alto riesgo y la propia empresa que los ha producido no quiere lanzarlos a las
sociedad, sino que está trabajando con otras 150 empresas para ver cuáles son los peligros que trae o no. Es un criterio de razonabilidad. No sé si tendrá éxito, pero vale la pena, ¿no? Hay una clasificación de directrices que amplían el ámbito de riesgos elevados y hay medidas operativas que deben realizar un inventario de la inteligencia artificial para saber qué es lo que se modifica. Anthropic es la empresa que hizo esto y ha creado estos dos elementos. Trata de que Anthropic no sea público por ahora. Por lo menos eso dice. Y me parece razonable. Y yo termino con esto porque ya los he aburrido demasiado. Gracias. Muchas gracias, Antonio. Yo vine con la esperanza de escucharte y salir menos preocupado, pero estoy más preocupado después de tu exposición. Muchos de los temas a los cuales vos te referiste también me había referido yo en la última exposición que hice en la academia. Y un par de observaciones antes de dejar abierta. La sensación que una de las cosas que Habermas lo trata el tema, y dice Habermas que advierte sobre el diálogo que podemos tener nosotros con la inteligencia artificial. Y advierte y dice, bueno, pero estamos dialogando con alguien que no ama, que no siente pena, que no siente afecto. Estamos dialogando con un robot. Y ese es uno de los temas. Y otro de los temas que plantea que también me gustaría considerarlo, y creo que vos lo has tocado también, es que me parece que el desarrollo extraordinario de la inteligencia artificial está planteando un desfasaje entre el desarrollo de la inteligencia artificial y el desarrollo humano, del ser humano. ¿En qué sentido? Lo voy a hacer gráfico y quizá exagerado. Que estamos desarrollando armas para que los manejen chicos de 7 años, que la humanidad tiene 7 años y le estamos entregando un arma de destrucción masiva incontrolable. Y vos mencionaste la encíclica. Creo que el Papa optó esta vez. Normalmente las encíclicas, los papas los dirigen a los católicos, pero esta encíclica el Papa la dirige a la humanidad, con lo cual está dando una trascendencia que no ha tenido en otras ocasiones el Vaticano. Pero yo realmente te felicito porque ha sido extraordinariamente interesante tu exposición y los que quieran aportar, aquí estamos. Gracias. Una reflexión sobre Habermas. Habermas que era un alemán muy sofisticado, vivía bastante en Italia. Y entonces era fácil ir a verlo y conversar con él. Fue uno de los pocos que se abrió a la inteligencia artificial y nos dijo que está bien lo que están haciendo ustedes, aunque es peligroso, pero está bien. Era un hombre con, con enorme inteligencia. Buena quiere hablar, está en el chat. Carlos, adelante.
¿Estás muteado? Estás silenciado, Carlos. No, estás muteado. Hacé clic donde está el micrófono. Muy bajo. Sí, no se escucha. Sí, no se escucha, Carlos. No, más volumen. El micrófono se puede. Se escucha tu computadora, pero no se te escucha a vos, Carlos. Sí. Si querés, podés escribir tu comentario en el chat. Que lo, que lo escriba. Ujú. No escuchamos. Si querés, escribilo y cuando esté ya lo leemos. Bueno, esperando a que Carlos conecte el micrófono. Bueno, primero, Antonio, excelente, felicitaciones, muchísimas gracias por tu exposición fantástica. Nos trae recuerdos cuando el chatbot, ChatGPT, salió en 2022. Tuvimos un intercambio de mail con vos y con el experto en Wittgenstein, el doctor Rodrigo Laera, y en ese momento me recuerdo tus respuestas eran tranquilizadoras. Era, Martín, es un modelo de lenguaje natural, no pasa nada, me decías, por esos mails. Y ahora tenés una actitud un poco más europea, un poco más, regulemos, regulemos, regulemos. Más, se va a acabar el mundo, se viene el apocalipsis, etc. A mí me sorprende esa mirada, Antonio, por un par de cuestiones. Y acaba la pregunta. Yo me esperaba algo más alineado con lo que Manolo dijo en su conferencia hace unas cuantas semanas atrás. ¿Te acordás la conferencia, Manolo? Que terminó hablando de la posdemocracia. Manolo dijo, se acabó la democracia fatigada, vamos a la posdemocracia. Y en ese sentido, Manolo puso el acento sobre lo que vos pusiste el acento. El rol de la inteligencia artificial, la manipulación electoral y los peligros de la democracia y los problemas de la democracia. Entonces me pareció que iba a ir por ahí. Fuiste un poco por ahí. Sin embargo, hay algunas preguntas que te quiero hacer, puntuales, de tu exposición. Bueno, me notas todo el tiempo. ¿En qué medida vos hablás de que la IA acrecienta conocimiento? ¿Sí? ¿Acaso la IA puede pasar la frontera del conocimiento? O sea, ¿vamos a encontrar una IA que nos haga una tesis de doctorado original alguna vez? ¿O el chatbot solamente lo que hace es reproducirnos y reformular lo que ya está hecho? La segunda, te tiro un dato que no sé si lo tenés, que no son peligros de la democracia, son las chantadas de la democracia. Hay un municipio de la provincia de Buenos Aires, Zárate, que tiene una inteligencia artificial que nombró funcionario, se llama Sara. Que es, a ver, para que puedas, la inteligencia artificial puede ser incluso para ese tipo de cosas cuando la hace algún intendente de alguna provincia argentina. Pero tu sorpresa es analógica. A ver, la analogía de las 15 empresas. Cuando yo era chico en el siglo XX había 7 petroleras y nadie se asustaba. 7, cuando yo era chico, en el siglo XX, antes que yo naciera, había 7
petrolera, las 7 hermanas, manejaban el petróleo del mundo y no había problema. La diferencia de regulaciones, tengo un amigo, Alberto Darín, de la Francisco Marroquín, dice que si Europa tuviera menos regulaciones, quizás tendría empresas de inteligencia artificial. Quizás se van porque regulan. Regulen menos y quizás, muy europeo, Tony, regulen menos y quizás van a tener desarrollos, ¿sí? Dejen de subsidiar, quiten regulaciones. En ese caso, comparaste Estados Unidos, Europa y China. Y después lo confesaste. China es una dictadura. Es muy fácil para el, para el políburo chino resolver los problemas de sus empresas de tecnología artificial. Simplemente desapareces a los ingenieros. No hay grandes problemas. Y yo tengo una pregunta con respecto al... A ver, entraste diciendo que podía ser una velocidad de adaptación muy rápida, que es imposible de parar y que puede ser peligroso, como toda tecnología. ¿Sí? Como de que el Homo sapiens descubrió el fuego, que puede quemar o puede cocinar. Y cerraste con la encíclica del Papa, de León, acerca de que no es ni buena ni mala, es neutra, como toda tecnología, y que absorbe, ¿sí?, quien la diseña, quien la financia y quien la implementa. Entonces, en ese sentido, que sea una tecnología neutra, que sea una tecnología neutra, ¿sí?, con muchas capacidades, que nos facilita la vida, etc. ¿Cómo impacta en el proceso democrático de manera diferencial a lo que fueron los regímenes totalitarios del siglo XX? Ahí no te voy a hablar de Pericles o de Julio César, pero en la década del 30 en Europa hubo 2 regímenes que utilizaron la propaganda para manipular la población. O sea, el Brexit no es nuevo. 3. La tercera no me la acuerdo, pero bueno, no importa. Italia, Alemania y Rusia. Ah, Stalin, perdón, sí, sí. Me quedé en la Europa Occidental, perdón. No, Pensé que me no, oías hablar de Primo de Rivera o de Franco. no. Bueno, entonces, a ver, que Trump esté contento y diga, yo le saqué la tarjeta roja al 20 de Estados Unidos, a nuestro goleador, acá tuvimos un presidente que anduvo Buenos Aires, Mar del Plata, burlando el límite de velocidad a 240. Dijo, llegué a Mar del Plata a Buenos Aires en 2 horas. O sea, me gustaría que nos explicaras qué tiene de nuevo, aparte de velocidad exponencial, ¿sí?, que puede ser asintótica o no, la inteligencia artificial y su impacto en la democracia. ¿Cómo? El impacto sobre la democracia de la Ah. inteligencia artificial. Gracias. Bueno, gracias por tus preguntas. Voy a tratar de ver si puedo contestarlas. La primera es una pregunta crucial. ¿Va a llegar algún momento en que la inteligencia artificial supere la inteligencia humana? No lo sé, no lo sé. En este momento, lo que se puede decir es que la inteligencia artificial no solo recoge datos, también creaciones de razonamientos y entonces crea nuevo conocimiento. Todavía es embrionario, pero lo hace. El peligro que yo veo es que para que trabaje mejor le tenemos que delegar más. Cuando uno trabaja con inteligencia artificial, se da cuenta que en la medida en que delega cosas, el programa funciona mejor. Pero delegando, estoy delegando yo mis razonamientos. Y esto puede ser muy peligroso. No tengo idea dónde irá a parar. Lo que sí veo es que sea por donde ha llegado la inteligencia artificial a todas las casas,
los chicos la usan, el teléfono. Y el hecho que haya solamente 15 o 17 empresas que manejen la parte dura de ese desarrollo, y es peligroso. Es un mundo peligroso. Y lo hemos logrado en poco tiempo. Es un mundo peligroso y por eso cerré con la encíclica papal. Porque la encíclica papal ve esto, pero en vez de asustarse, le dice a toda la humanidad, no solamente a los católicos, a toda la humanidad: señores, tenemos un problema y tendríamos maneras de acercarnos racionalmente a este problema. Esta me parece a mí que es un poco la solución. Lo de Zárate es interesante porque siempre los políticos avivados crean alguna cosa utilizando cualquier elemento, el que se te ocurra. Y si hay un elemento nuevo, claro que lo van a usar. Por eso hay que desenmascararlos. No es fácil. No es fácil porque la gente usa Sara y piensa que le está resolviendo problemas. Los 7 del petróleo cuando vos eras chico. Sí, claro, pero era un mundo chiquito. Era un mundo chiquito y las petroleras sí que manejaban mucho del mundo, pero lo hacían con bastante chalance. Ahora no hay chalance posible porque no hay manera de controlarlo. No, quería acotar una cosa que me llamó la atención porque lo estuve leyendo, y es que en el ámbito del psicoanálisis, el psicoanálisis que hacen las máquinas está desplazando a los psicoanalistas humanos. O sea que la gente tiende más a psicoanalizarse con una máquina que con un ser humano. Pero esa máquina con la que vos te analizás no tiene compasión, no tiene sentimiento, no ama, no siente nada. Es un robot. Es una cosa tremenda. Y la cosa es bastante antigua porque una de las primeras cosas que se hicieron con mucho menos de la inteligencia artificial, era una cosa bastante primitiva, un psicoanalista creó una máquina que ELIZA se llamaba. ELIZA te permitía autoanalizarte, porque hacía preguntas, trabajaba obviamente con lenguaje natural. Pero como mucha gente empezó a psicoanalizarse con ELIZA, este hombre publicó un libro diciendo: miren que eso era un chiste para mostrar las cosas que se pueden hacer. Pero no estoy diciendo que se analicen con ELIZA. Al que le contestó su secretaria con otro libro que dice: lo que dice el profesor no es cierto, porque yo hace 5 años que me estoy psicoanalizando con ELIZA y me va muy bien. Y esto es difícil de... Es decir, ahí no se puede decir nada. ¿Qué le va a decir? Mire, usted está mintiendo. Es decir, el tema es complicado porque tiene que ver con nuestras convicciones, nuestras creencias. Y nosotros estamos dispuestos
a cambiar cualquier cosa menos las creencias. Porque las creencias son el piso en el cual nos movemos y a nadie le gusta que le muevan el piso. Comentario de Carlos Sí, Carlos, Piedrabuena. Dice, en principio la finalidad de la encíclica de referencia no es la IA, sino el hombre, en particular su dignidad, su carácter de programática, es decir, en donde expone los lineamientos principales del accionar de su pontificado. Aquí la misma adecúa la DSI a la realidad en ese tiempo. Perdón, no entendí nada. Comenta Carlos. En principio, la finalidad de la encíclica de referencia no es la IA, sino el hombre, en particular su dignidad, su carácter de programática, es decir, en donde expone los lineamientos principales del accionar de su pontificado. Aquí la misma adecúa la DSI a la realidad de ese tiempo. Correcto. Muchas gracias, Carlos. Gracias por tu aporte. Si querés, pues. ¿Mi turno? ¿Mi turno? Sí, sí, tu turno. Sí, sí. Gracias. Bueno, te felicito, Antonio. Una excelente descripción, no solamente del proceso, sino del problema. Y terminás con un signo de interrogación, como terminan todos los que tratan de entender esto que comenzó a pasar. Solamente un comentario sobre la cuestión del monopolio, o sea, de las 5 o 15 empresas norteamericanas que monopolizan inteligencia Y artificial. chinas, y chinas. Claro. Ahora, la pregunta es, ¿qué es un monopolio? Y la respuesta de la economía es que solo existe un monopolio cuando hay barreras a la entrada. O sea, existiría un monopolio si estas 15 o 20 empresas se las arreglan para impedir que entren competidores. ¿Cierto? Por ejemplo, presionando a los gobiernos para que impidan el desarrollo de nuevas empresas que compitan con ellos, etcétera. Y en este caso, de nuevo, desde el punto de vista técnico de la economía, no existe un monopolio. O sea, para la economía, que haya pocas empresas que manejan la mayor parte de la producción o del mercado de un producto, no implica necesariamente que haya monopolio. Entonces, la pregunta que habría que hacer en relación con Europa es por qué un continente en el que existe el capital humano necesario para el desarrollo de la inteligencia artificial está rezagado. Y aquí coincido con Martín. O sea, regulaciones que inhiben, que, de nuevo yo no sé exactamente cuáles son y cómo habría que cambiarlas, deben existir regulaciones que inhiben dos cosas. Primero, el desarrollo de capital de riesgo, el venture capital, que es un componente esencial de Silicon Valley. Y segundo, el desarrollo y muerte de nuevas empresas, o sea, la destrucción creativa de la que hablaba Schumpeter. O sea, ¿por qué se generan muchas más en Estados Unidos que en Europa? Mi hipótesis es que tiene que ver con estas dos cosas. Y de nuevo, no tiene por qué ser así, porque existe el capital humano, no estamos hablando de África. Entonces, la única posibilidad que se me ocurre es la cuestión del marco legal y regulatorio que inhibe la innovación, no solamente en relación con inteligencia artificial. Muy bien, más allá de eso, no hay duda de que inteligencia artificial va a transformar la política y de maneras que todavía no entendemos. O sea, si yo tuviera que hacer un resumen de lo que aprendí de tu charla y de todo lo que leí en los últimos meses sobre este tema, creo que hay dos afirmaciones que se pueden hacer. La primera es que dado que la inteligencia artificial está transformando las actividades humanas de manera radical, seguramente la más radical desde el neolítico, en cada esfera de actividad humana, la economía, la sociedad, la cultura, la guerra, las relaciones internacionales, obviamente va a transformar la política. Y sobre eso, y de manera radical, incluyendo
la posibilidad de la democracia, las características de la democracia. Esa sería mi primera conclusión. La segunda conclusión es la tuya, que no sabemos. No sabemos en qué direcciones se va a producir este cambio. Y naturalmente, el ejemplo el fantasma, digamos, que todos tenemos, es el del crédito social chino, que es algo, lamento usar un término neutral, porque es algo pavoroso, pero es algo extraordinario en la historia humana, en el sentido de que esto es la generalización del panopticon de Michel Foucault a escala de una sociedad, pero de una sociedad que representa una proporción enorme de la humanidad, una sociedad de 1.400 millones de personas en las que existe el panópticon perfecto. O sea, con el sistema de crédito social, cada ciudadano, me imagino cada habitante de China, tiene un puntaje que está determinado por cosas tales como qué decís, qué lees, a dónde vas, con quiénes te comunicas o no te comunicas. Y ese puntaje determina tu vida, en el sentido que determina no simplemente si te meten preso por ser opositor, si lo llegas a hacer, sino que determina tu educación, o sea, si podés entrar o no a las universidades de élite en China. Segundo, tu acceso al trabajo. O sea, si podés entrar a los lugares más codiciados para trabajar, tanto en el gobierno como en el mundo privado. Inclusive el acceso al crédito económico. O sea, inclusive si querés sacar un crédito hipotecario para comprarte una casa. Todo esto está afectado por el crédito social. O sea, es realmente, del punto de vista de la política comparada, diríamos, una de las invenciones más notables en la historia de la humanidad. Hay un libro muy interesante de un sociólogo, Philip Selznick, hace varias décadas, que se llama The Organizational Weapon. Y el tipo describe cómo el Partido Comunista inventado por Lenin, o sea, un partido que tiene células en cada lugar de actividad, compuesta cada célula por militantes que no solo hacen propaganda por el partido en el lugar en que están, sino que una vez establecido el régimen, también controlan, vigilan lo que hacen cada uno en ese lugar de trabajo. Y él lo llama, Selznick lo llama el organizational weapon, que es una de las invenciones más extraordinarias de la historia. Bueno, esto va obviamente muchísimo más allá del organizational weapon. Entonces, tenemos un modelo negativo de cómo inteligencia artificial puede transformar la política, que es el crédito social chino. Pero nos falta un modelo positivo. O sea, podemos oponernos al crédito social chino, pero no abogamos por un modelo positivo de democracia que incluya las contribuciones de inteligencia artificial. O sea, simplemente decimos que así como la inteligencia artificial sirve para cosas malas, también va a servir para cosas buenas, pero no tenemos idea de cuáles serían esas cosas buenas. O sea, si tuviéramos que formar un partido político, digamos, que propusiera una fórmula de democracia que incluye la inteligencia artificial, sospecho que no sabríamos mucho qué decir. Bueno, aquí termino, pero les cuento una anécdota personal. Hace unas semanas recibí un pedido de un journal para criticar un libro y no pude hacerlo porque estaba por viajar. Entonces les contesté, lo siento mucho, no puedo hacerlo. Pero por curiosidad, le pedí a inteligencia artificial que resumiera el libro y me vino un resumen bastante detallado y bastante largo del contenido de ese libro. Entonces le pedí en una segunda pregunta que describiera con más detalle un pedazo del libro y me lo describió con muchísimo detalle. Quiere decir que si yo hiciera una o dos preguntas más, hubiera sido equivalente a leer el libro, porque después leí el libro y realmente el resumen fue excelente. Y mi última pregunta fue pedir un análisis crítico del libro. Y me vino con un análisis crítico muy, pero muy válido. Y digo válido, no digo bueno, porque yo lo hubiera hecho de manera un poco distinta. Pero si yo hubiera sido un tipo deshonesto, que simplemente quería hacer la evaluación del libro,
lo hubiera hecho en 10 segundos por inteligencia artificial y lo mandaba y el journal lo hubiera publicado. O sea, la manera en que esto está transformando cada una de nuestras esferas de actividad es impresionante. O sea, todo lo que uno lea, supongamos, sobre las dos guerras eh, actuales, digamos, la del Medio Oriente y la de Ucrania, inteligencia artificial fue un componente muy, pero muy importante de esta guerra, dirigiendo los blancos a los que iban los misiles y los drones. O sea, imaginémonos un futuro en el que además de esto tenemos aviones, tanques y soldados robóticos. Y, bueno, lo que llamamos guerra en el pasado no tiene nada que ver con esta guerra posible que se viene. Muchas gracias, Carlos. Eh, con respecto a la función de Europa, lo que vos decías ya lo han visto otros autores y se preguntan si vale la pena seguir legislando, poniendo tantas trabas, porque efectivamente los capitales de riesgo se van. Dicen así, entonces me voy a Estados Unidos. Es decir, lo que se llama votar con los pies. En vez de, en vez de pelearme, me voy. Esto es un problema serio. Ah, es cierto que a través de la regulación se puede lograr algo, pero sería necesario una regulación universal. Y esto ya lo previó Kant para la paz perpetua. Y Kissinger, lo propuso Kissinger. ¿Perdón? Kissinger también lo propuso antes de morir. Bueno, pero digamos, me interesa mucho más Kant porque Seguro. Kant dice que hasta que no haya una regulación de la sociedad, va a ser muy difícil encontrar un derecho común. Ah, Y este es un poco el problema que tenemos en este momento. Es cierto que con la inteligencia artificial ha cambiado el mundo. Ha cambiado el mundo y tenemos que asumirlo. Por eso cerré con la encíclica papal, porque me parece una indicación razonable hacia dónde podemos ir. Estamos en un cambio muy complejo en el cual no sabemos muy bien qué hacer. Y vos tenés razón en el sentido que desde el punto de vista económico no hay un monopolio, pero lo que es cierto es que esos donde trabajan estas 17 empresas es muy difícil trabajar. Muy difícil, porque no te dan espacio. Y entonces el inversor, ¿qué hace? Y se busca espacios más chiquitos. Esta es la situación. Vamos a tener una política diferente, no sabemos cuál. Simplemente una pregunta. Estamos en un nuevo mundo. Vamos a tener que entenderlo. ¿Recurriremos a la inteligencia artificial para que nos lo explique? Nos puede ayudar, es un instrumento, nos puede ayudar. La usamos todos. Se han transformado las profesiones. Yo he trabajado de abogado. Cuando veo ahora lo que hacen los abogados, no tiene nada que ver con lo que hacía yo, nada. Es decir, si yo tuviera que enseñar y las materias que se dan en la Facultad de Derecho todavía son materias de la época del libro. Nada que ver.
tenemos que afrontar, es difícil afrontarlo, pero tenemos que afrontar una situación nueva. Bueno, señores, creo que ha sido muy, muy importante el trabajo y la exposición que hemos escuchado hoy. Les agradezco a todos y especialmente a ti. Muchas gracias.